Él creía que era intocable, una leyenda, un líder. Pero ahora está atrapado y no hay salida. Cuauhtémoc Blanco, una vez celebrado en el campo y temido en la política, está ahora en el centro de dos escándalos explosivos. Un video filtrado con la desesperada súplica de su esposa pidiendo ayuda y una acusación aún más oscura, un caso impactante que involucra a su propia media hermana. El poder solo puede protegerlo por un tiempo. La verdad lo está alcanzando. ¿Podrá escapar esta vez? Antes de continuar, dale like y suscríbete, porque esta historia solo se pone más oscura. Ahora, comencemos. Hace más de 25 años, en la Copa del Mundo de Francia, el delantero mexicano Cuauhtémoc Blanco cautivó al mundo con un movimiento que quedaría para siempre asociado con su nombre. Durante un partido, presentó la cuauhtemiña, una técnica lúdica pero altamente efectiva en la que atrapaba el balón entre sus pies y saltaba hacia adelante, deslizándose entre dos defensores que parecían tenerlo completamente rodeado. El movimiento, similar a algo que uno intentaría en las calles o en un partido en el patio trasero, fue una audaz demostración de habilidad, creatividad y valentía. No fue solo un truco, sino una declaración, un momento que cimentó a Blanco como un jugador que aportaba un estilo único al juego. Una semana después, demostró que no era solo un showman, sino un jugador decisivo. Contra Bélgica, Blanco anotó un gol que quedaría grabado en la historia del fútbol mexicano, una volea perfectamente ejecutada con el interior del pie que ayudó a México a avanzar a los octavos de final. Con esas actuaciones, no solo dejó huella, sino que se convirtió en una leyenda en formación. Sin embargo, la historia de Blanco comenzó mucho antes de ese momento de gloria. Nació en el duro barrio de Tepito, en la Ciudad de México, un lugar conocido por producir luchadores, soñadores y personas con un espíritu inquebrantable. Más tarde, su familia se trasladó a Tlatilco durante su infancia, donde su pasión por el fútbol siguió creciendo. Fue descubierto en 1989 por el promotor Antonio La Coca González mientras jugaba en el torneo de delegaciones de la Ciudad de México, representando a la delegación de Azcapotzalco. Ese descubrimiento puso en marcha su carrera profesional, y no pasó mucho tiempo antes de que diera el salto a las grandes ligas. El 5 de diciembre de 1992 debutó con el Club América en un partido de liga contra León en el estadio Nou Camp. Entró como suplente en el minuto 62 en lugar de Raúl Rodrigo Lara y dio sus primeros pasos en la cancha bajo la dirección del técnico Miguel Ángel López, marcando el inicio de un camino que lo convertiría en uno de los jugadores más reconocidos e influyentes en la historia del fútbol mexicano. A lo largo de los años, Blanco se forjó una reputación como un goleador prolífico y confiable, especialmente con el Club América. Se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia del club con 153 goles, solo detrás de Luis Roberto Alves Sague, quien terminó con 188. Su capacidad goleadora no se limitó al fútbol de clubes. También se consolidó como uno de los delanteros más letales de la selección mexicana, terminando como su tercer máximo goleador histórico con 38 tantos, solo superado por Javier Chicharito Hernández y Jared Borgetti. Sin embargo, lo que hacía destacar el récord goleador de Blanco con la selección era que la mayoría de sus goles se dieron en competencias oficiales en lugar de amistosos. De sus 38 goles, 21 fueron en torneos internacionales de alta competencia, lo que lo convirtió en el máximo anotador de México en esta categoría. Su historial en la Copa del Mundo lo colocó entre los jugadores más confiables de México en torneos importantes. Blanco fue el primer futbolista mexicano en anotar en 3 mundiales distintos, demostrando su consistencia en el escenario más grande del fútbol. Pero sus contribuciones no se limitaron a la Copa del Mundo. En la Copa América, marcó 5 goles, convirtiéndose en el segundo máximo goleador mexicano en la historia del torneo,
solo por detrás de Luis Hernández, quien anotó 9. En la Copa Oro, sumó 4 tantos, lo que lo ubicó como el sexto máximo goleador de México en esa competencia. Quizá uno de sus logros más impresionantes fue en la Copa Confederaciones de la FIFA, donde anotó 9 goles, igualando al legendario brasileño Ronaldinho como el máximo goleador en la historia del torneo. Su longevidad en el fútbol internacional fue otro aspecto destacable de su carrera. Desde su primer partido con la selección hasta el último, pasaron asombrosos 19 años, 3 meses y 27 días, convirtiéndolo en uno de los jugadores con mayor tiempo en el equipo nacional. Disputó un total de 120 partidos con la selección mexicana, colocándose en el 8º lugar en cuanto a apariciones, pero su duración en la selección solo fue superada por el jugador con la carrera más extensa en el Tri. Durante toda su trayectoria, Blanco fue una figura polarizadora, conocido por su temperamento ardiente, sus enfrentamientos con rivales y su negativa a retroceder ante cualquier desafío. Jugaba con una intensidad que podía convertirlo en un héroe o un villano, dependiendo de a quién se le preguntara. Pero ya fuera amado u odiado, algo era innegable. Era un espectáculo. Aportó pasión, drama y momentos inolvidables al deporte, convirtiéndose en una de las figuras más icónicas en la historia del fútbol mexicano. Su impacto trascendió el terreno de juego, influyendo en generaciones de jugadores que admiraban su creatividad, su resistencia y su capacidad para brillar en los escenarios más importantes. Incluso mucho después de su retiro, su nombre sigue siendo sinónimo de juego atrevido, habilidad audaz y una voluntad inquebrantable de ganar. Cuauhtémoc Blanco fue más que un futbolista. Fue un símbolo del espíritu del fútbol mexicano. Un jugador que se negó a conformarse y que dejó un legado que continúa inspirando hoy en día. Cuauhtémoc Blanco se retiró del fútbol profesional en 2015 a los 42 años, cerrando el capítulo de una carrera extraordinaria que lo convirtió en uno de los más grandes futbolistas de México. Pero en lugar de alejarse del ojo público, simplemente trasladó los reflectores a un nuevo escenario: la política. Su reputación como leyenda en el campo le otorgó un nivel de popularidad que pocos políticos podrían siquiera soñar, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a proyectar su sombra sobre un ámbito completamente distinto. El hombre que una vez esquivó defensores con la cuauhtemiña, ahora navegaba en el áspero e impredecible mundo de la política mexicana. Y al igual que en el fútbol, su trayectoria en este campo estaría marcada por la controversia, giros dramáticos y muchas batallas encendidas. En las elecciones estatales de Morelos en 2015, Blanco sorprendió a muchos cuando fue nominado por el Partido Socialdemócrata de Morelos como su candidato a la alcaldía de Cuernavaca, la capital del estado. Algunos lo vieron como una estrategia publicitaria, mientras que otros creyeron que su carisma y estatus podían traducirse en poder político real. De cualquier manera, los resultados hablaron por sí solos. Blanco fue elegido con el 25% de los votos, demostrando que su popularidad iba más allá del fútbol. Pero aunque sus seguidores lo celebraron, su incursión en la política no fue precisamente sencilla. Ser un gran atleta no convierte automáticamente a alguien en un gran líder, y su gestión como alcalde pronto quedaría empañada por el escándalo. Para agosto de 2016 estalló la primera gran controversia cuando Roberto Carlos Yáñez, exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, hizo una acusación explosiva. Yáñez afirmó que Blanco había recibido la asombrosa suma de 7 millones de pesos para postularse como candidato del Partido Socialdemócrata a la alcaldía, insinuando que su campaña no era más que una transacción comercial. Aún más comprometedor, Yáñez aseguró que existía un contrato firmado que probaba el acuerdo. Blanco, por supuesto, negó las acusaciones y pasó a la ofensiva, anunciando que demandaría a Yáñez por daño moral. El escándalo planteó serias dudas. ¿Realmente Blanco estaba interesado en gobernar o solo era otro juego para él?
La situación se intensificó aún más en diciembre de 2016, cuando la Ley Sind y legislatura del Congreso del Estado de Morelos inició un proceso de juicio político en su contra. ¿La acusación? Que no había cumplido con el requisito de residencia de haber vivido en Cuernavaca al menos 5 años antes de postularse y que supuestamente había falsificado documentos para encubrirlo. Con 27 diputados a favor y solo una abstención, el proceso de juicio político quedó en marcha. Pero Blanco no era del tipo que se rendía. En lugar de retroceder, redobló esfuerzos y enmarcó toda la situación como una persecución política. Y en un movimiento clásico de Blanco, llevó su protesta a las calles. En un acto dramático, se declaró en huelga de hambre frente a la Catedral de Cuernavaca, atrayendo la atención no solo de sus seguidores, sino de los medios nacionales. Su estrategia funcionó. Tan solo 2 días después, el 18 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino y suspendió el juicio político, declarándolo inconstitucional. Fue una victoria para Blanco, demostrando que no iba a ser apartado tan fácilmente. Pero la controversia en torno a su carrera política estaba lejos de terminar. Para 2018, Blanco tenía aspiraciones aún más altas. Fue nominado como candidato a gobernador del estado de Morelos por el Partido Encuentro Social, PES, un movimiento que muchos consideraron ambicioso, quizás incluso temerario. Pero no lo hacía solo. Su campaña estaba respaldada por la poderosa coalición Juntos Haremos Historia, que incluía al PES, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, PT. Con esta alianza detrás de él, tenía una seria posibilidad de victoria. Cuando se contaron los votos, Blanco arrasó con un 52% de los sufragios, acumulando la abrumadora cifra de 373,000 votos a su favor. Y aquí viene el dato clave. 217,000 de esos votos provinieron de Morena, el movimiento político liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento también estaba en camino a convertirse en presidente de México. La transición de Blanco de futbolista a político estaba completa. Había pasado de marcar goles en el campo a conseguir votos en las urnas, demostrando una vez más que, ya fuera en el deporte o en la política, era una fuerza a tener en cuenta. Pero mientras su ascenso en la política ha sido tan dramático como su carrera en el fútbol, la verdadera pregunta sigue en el aire. ¿Ha sido realmente el líder que Morelos necesitaba o su mandato solo ha estado marcado por la controversia? Vamos a profundizar en esto ahora mismo, así que quédate con nosotros, porque no querrás perderte ni un solo detalle. El camino de Cuauhtémoc Blanco de leyenda del fútbol a político no ha sido nada fácil. Entre el 17 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022, tomó una licencia de 2 semanas como gobernador de Morelos, designando a su secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como su sustituto mientras vacacionaba en Río de Janeiro, Brasil. Bajo circunstancias normales, que un gobernador tomara tiempo libre no debería ser un problema, pero estas no eran circunstancias normales. Morelos enfrentaba un aumento en la violencia, y su ausencia desató fuertes críticas. Para empeorar las cosas, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una investigación sobre si la designación de su sustituto se había realizado conforme a la ley. Fue solo una controversia más en una carrera política plagada de ellas. Cuernavaca es un paraíso en la tierra, dice Krause, quien pasa parte del año allí. Al mismo tiempo, es un infierno. Esto se debe a que, al oeste de la ciudad, se encuentra Guerrero, uno de los estados más violentos de México y un centro clave para la producción de heroína. La ruta más directa desde Guerrero a la Ciudad de México pasa directamente por Morelos, convirtiéndolo en un punto clave para el crimen organizado. En las últimas 2 décadas, el estado se ha vuelto sinónimo de violencia relacionada con el narcotráfico, y para muchos residentes, la seguridad sigue siendo la principal preocupación. Una reciente encuesta de El Financiero
confirmó precisamente eso. La seguridad es el problema más urgente de Morelos. Entonces, ¿Blanco empeoró la situación? ¿O simplemente estaba enfrentando un problema que ningún político ha logrado resolver? De cualquier forma, su tiempo como alcalde de Cuernavaca dejó mucho que desear. En el terrible terremoto que tuvimos en 2018, Cuernavaca fue muy golpeada, recuerda Krause. Y no vi mucha actividad de Cuauhtémoc Blanco. Ese sentimiento es compartido por otros. Wood describe el mandato de Blanco como alcalde como claramente decepcionante, y aún así, contra todo pronóstico, su carrera política no terminó allí. Entonces, ¿qué lo mantuvo en el juego? Según el escritor Juan Villoro, fue Graco Ramírez, entonces gobernador de Morelos, quien sin darse cuenta, convirtió a Blanco en un héroe político. Pensábamos que ese sería el último capítulo de su carrera política, dice Villoro. Pero entonces Graco Ramírez cometió un error terrible, y fue ir contra Cuauhtémoc Blanco. Así que Blanco decidió hacer lo que ha hecho muchas veces en la cancha de fútbol, contraatacar, y eso lo convirtió en un héroe local. La disputa entre ambos supuestamente comenzó cuando Ramírez presionó para que el Estado tomara el control de la policía de Morelos, despojando a Cuernavaca de su jurisdicción local. Blanco se resistió, decidido a mantener independiente el departamento de policía de la ciudad. Mientras tanto, Ramírez tenía sus propios problemas. Su administración se ahogaba en acusaciones de corrupción, y la indignación pública contra él se desbordaba en las calles. Su índice de aprobación se desplomó, alcanzando un asombroso 83% de desaprobación en una encuesta de marzo. Villoro lo expresa sin rodeos. Podemos explicar este actual carnaval político no por las virtudes políticas de Cuauhtémoc Blanco, sino, al contrario, por los fracasos políticos de toda la clase política mexicana y especialmente del actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez. En otras palabras, Blanco no ganó porque fuera la mejor opción, sino porque la gente estaba desesperada por una alternativa. Pero la propia reputación de Blanco no ha estado libre de escándalos. Desde que entró en la política, las acusaciones lo han seguido como una sombra. Se dijo que recibió 7 millones de pesos para postularse como alcalde. Hubo quejas de que rara vez estaba en su oficina. En diciembre de 2016, realizó una huelga de hambre de 2 días después de que el Congreso de Morelos intentara destituirlo. También fue acusado de poseer 2 credenciales de elector con direcciones diferentes, un acto ilegal bajo la ley mexicana. Y en abril de 2017, después de que un empresario fuera asesinado en Cuernavaca, el presunto homicida afirmó que Blanco le había pagado $10,000 para cometer el crimen. Blanco, por supuesto, lo negó. Luego, en mayo de 2018, un miembro de su propio partido, el Partido Encuentro Social, afirmó que se habían contratado 6 sicarios para asesinarlo. Blanco culpó de todas estas acusaciones a Ramírez y su administración, llamándolo sabotaje político. Ahora, si estas afirmaciones tienen algo de verdad o no, es algo debatible. Lo innegable es que la política en México es un juego peligroso. La carrera política de Cuauhtémoc Blanco ha estado llena de controversias, pero nada se compara con las impactantes acusaciones que surgieron en 2024. Esta vez, el escándalo no trata de corrupción, liderazgo ausente o rivalidades políticas, sino de algo mucho más perturbador. Blanco, el exalcalde de Cuernavaca, exgobernador de Morelos y alguna vez ídolo del fútbol, ha sido acusado de intentar tener un encuentro sexual con su propia media hermana. Sí, leíste bien. Se reporta que se presentó una demanda hace apenas una semana y el caso ahora está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Si esto es cierto, no es solo otro escándalo político, sino una traición inimaginable. Según los informes, la presunta víctima es Blanca Fabiola N., media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien aún está activa en la política como diputada federal por Morena. Esto añade otra capa de complejidad a un caso ya de por sí impactante.
Blanca Fabiola no solo era una pariente, sino alguien que trabajaba estrechamente con él. Durante la gestión de Blanco Bravo como gobernador, ella ocupó un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a partir del 5 de marzo de 2019. No era un familiar lejano, sino alguien profundamente incrustado en su círculo político, haciendo que las acusaciones sean aún más explosivas. Pero aquí es donde las cosas empeoran. Según fuentes, Blanco supuestamente intentó silenciar a su media hermana, amenazándola con destituirla de su cargo si se atrevía a emprender acciones legales. ¿Y dónde ocurrió este presunto crimen? No en un lugar oculto o fuera de registro, sino en la residencia oficial del gobierno, el sitio destinado a reuniones de trabajo, asuntos oficiales y comidas con altos funcionarios. Si estas acusaciones son ciertas, significaría que Cuauhtémoc Blanco, un hombre que alguna vez fue idolatrado por su talento en el fútbol, ha caído en algo mucho más siniestro. Y esta vez, las cosas empeoran aún más. Su esposa, Natalia Resende, ha sido arrastrada al ojo público después de que se filtrara un video exponiendo sus acusaciones de abuso físico a manos de su esposo, el exgobernador de Morelos. El video, que salió a la luz el 14 de marzo de 2025, ha sacudido a México, desatando una ola de indignación y reavivando el debate sobre la violencia doméstica, especialmente cuando el acusado es una figura de poder. Y no nos equivoquemos, esta no es una denuncia reciente. La grabación, realizada hace casi 2 años durante el mandato de Blanco como gobernador, muestra a Resende visiblemente angustiada, con un ojo morado, mientras hace una declaración escalofriante. Acabo de ser atacada nuevamente por mi esposo. Cuando pido apoyo, nunca me lo dan. Aquí está mi ojo golpeado. Pienso llamar a la policía. Ahora bien, si eso no fuera suficientemente perturbador, lo que sucedió después es aún más inquietante. Resende, en un momento de desesperación, recurrió a los guardaespaldas de su esposo, hombres que supuestamente estaban allí para garantizar su seguridad y hacer cumplir la ley. Sin embargo, sorprendentemente, se negaron a ayudarla. Uno de ellos simplemente respondió: «No puedo ayudarte a llamar a las autoridades porque no tengo mi celular. Deja que eso se asiente». Una mujer visiblemente herida y buscando ayuda fue ignorada por las mismas personas encargadas de protegerla. Esto no se trata solo de la supuesta violencia de un hombre, sino de un sistema que permite que sea ignorada. Como si esto no fuera suficiente, este escándalo surge en un momento en el que Cuauhtémoc Blanco ya enfrenta graves acusaciones, esta vez de una naturaleza completamente diferente y igualmente aterradora. Actualmente está siendo investigado por un presunto intento de agresión sexual contra su propia media hermana. Sí, así es. La Fiscalía del Estado de Morelos ha tomado estas acusaciones en serio, al punto de solicitar formalmente el desafuero de Blanco el 6 de febrero de 2025 para que puedan proceder las acciones penales. Esto no es solo rivalidad política, es la ley diciendo que necesitan investigar a este hombre. Incluso Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, abordó la gravedad de la situación, asegurando al público: «El caso de Cuauhtémoc Blanco no quedará en el limbo. Todo lo pendiente será resuelto y respetado». Y sin embargo, hemos visto una y otra vez cómo figuras poderosas logran evadir la justicia. ¿Será este caso diferente? Natalia Resende no es una mujer común. Originaria de Brasil, se forjó una reputación como presidenta del DIF Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, durante la administración de Blanco, un cargo centrado en el bienestar familiar y el apoyo social. Ahora, la ironía es dolorosa. El matrimonio de Resende y Blanco, que comenzó el 20 de junio de 2015, alguna vez fue visto como una alianza de influencia. Juntos tienen 3 hijos. Pero con este video acaparando titulares, la imagen de pareja perfecta se ha hecho añicos,
dejando preguntas urgentes sobre lo que esto significa para su familia y el ejemplo que se está dando a sus hijos. Esto no se trata solo de los problemas internos de una familia. Es la cruda realidad de la violencia doméstica, especialmente cuando el agresor ostenta poder. ¿Cuántas mujeres, como Natalia, buscan ayuda solo para ser ignoradas? ¿Cuántos hombres poderosos utilizan su influencia para silenciar a sus víctimas? Las redes sociales han estallado con la filtración del video, con muchas personas exigiendo justicia, no solo para Resende, sino para todas las víctimas de abuso que son silenciadas por sistemas que lo permiten. El hecho de que el video tenga 2 años de antigüedad plantea una preocupación aún más inquietante. ¿Por qué no se hizo nada antes? La controversia en torno a Blanco no es solo otro escándalo más en su larga lista de tropiezos políticos. Es una prueba de rendición de cuentas. ¿Actuarán realmente las autoridades o será otro caso más de impunidad para los poderosos? A medida que avanzan las investigaciones, una cosa es evidente. Esta situación va mucho más allá de Cuauhtémoc Blanco. Es sobre una cultura que con demasiada frecuencia minimiza o justifica el abuso cuando involucra a figuras públicas. Es sobre la necesidad urgente de un cambio sistémico, desde cuerpos de seguridad que tomen en serio las denuncias hasta personal de seguridad que haga su trabajo cuando mujeres como Resende buscan ayuda. En este momento, no sabemos qué depara el futuro para Blanco, si se hará justicia o si logrará evadir las consecuencias una vez más. Pero hay algo claro. Este escándalo ha sacudido a la opinión pública. La súplica de Natalia Resende, captada en cámara, es un escalofriante recordatorio de que el silencio solo protege a los culpables. Y con las acusaciones de su propia media hermana en 2024, las paredes se están cerrando sobre Cuauhtémoc Blanco. Esta historia está lejos de terminar, así que asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana, porque no querrás perderte lo que viene. Hasta la próxima.